Seguimos en DFTV, nos acompaña nuestro columnista en temas de seguridad, Fabián Calle. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas noches, Muriel, ¿cómo estás? Porque siguiendo con esta pregunta eje que nos hacemos en el programa de quién gana con la crisis, aunque no lo crea, hay una vinculación muy estrecha con el tema de seguridad, que es precisamente lo que nos va a contar Fabián en instantes nada más. Ahora vamos a ver otro de nuestros informes. Adelante. La crisis económica que golpea al mundo no tiene precedentes en los últimos 80 años y sus consecuencias en el orden global todavía no pueden ser definidas con certeza. El quiebre financiero impide a muchos países en vías de desarrollo acceder al crédito necesario para sus políticas de Estado y la inestabilidad asoma en el futuro de algunas naciones. El desastre financiero mundial es tan profundo que supera las fronteras de la economía, afectando a una de las áreas más sensibles del orden internacional. Expertos afirman que la seguridad global está siendo amenazada por la crisis. El propio director de la Central de Inteligencia norteamericana, Dennis Blair, en el reporte anual presentado ante el Comité de Inteligencia del Senado, ubicó a la crisis económica como el principal peligro para la seguridad de su país, incluso por encima de la amenaza terrorista. Here's how big this economic crisis is. Today, the Obama administration said it's the economy and not terrorism that right now poses the biggest threat to our national security. And instability can loosen the fragile hold that many developing countries have on law and order, which can spill out in dangerous ways into the international community. Según el informe de la CIA, una cuarta parte de países del mundo ya han experimentado una inestabilidad de bajo nivel. Y tanto en Europa como en la región de la ex Unión Soviética hubo demostraciones contra los gobiernos. La crisis económica que desde los Estados Unidos se expandió al mundo ha generado y profundizado sentimientos antinorteamericanos y anticapitalistas. In China, at least 70,000 factories have shut down. 1.5 million college students can't find work. As many as 15 million migrant laborers have lost their jobs. Iceland's government was forced to resign. In Japan, the car makers and big electronics firms have cut thousands of jobs. In Bulgaria, farmers demanding economic reform. And who's being blamed? This crisis presents challenges for the United States. We're generally held to be responsible for it. Este malestar es utilizado por distintos fundamentalismos que ven en la crisis un argumento para sus postulados. هؤلاء الذين قرروا أن يفرضوا الحصار على شعبنا، هؤلاء الذين استخدموا المال ليضيقوا على أبناء شعبنا، هؤلاء الذين دفعوا أطرافا محلية وإقليمية أن يحاصروا شعبنا، أن يضيقوا عليه، هؤلاء الذين رفعوا العصا الغليظة في وجه كل من يريد أن يقدم الدعم للشعب الفلسطيني، عاقبهم الله بنفس سلوكهم وبنفس أعمالهم. أيها الأمريكان، إنما بغيكم على أنفسكم. أيها الأمريكان، سيعاقبكم الله سبحانه وتعالى
آن أن يعلن الله الحرب عليكم يا آكلي الربا. Por primera vez desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el informe anual sobre las amenazas que enfrenta el mundo no coloca a Al Qaeda como la más inmediata. La crisis económica se convirtió en el principal riesgo identificado que no proviene de algún enemigo externo. El eje desestabilizador nace desde el mismo sistema impulsado por los Estados Unidos. Esa es, paradójicamente, la principal arma de sus enemigos. Bueno, Fabián, creo que ahí tuvimos una excelente primera aproximación, pero que hay varias cosas que desglosar, ¿no? Es complejo esta presión que empieza a crecer en los pueblos debido a todo lo que trae aparejado una crisis económica de estas dimensiones y cómo esto afecta a la seguridad de las naciones. Son varios planos, algunos. Uno de los planos es el efecto de la crisis sobre la estabilidad política y el nivel de agitación o de violencia social en un país. La recesión es global, la crisis es global, pega diferencialmente, pero le está pegando a todos. Por lo tanto, aquellos regímenes o gobiernos frágiles o con países con instituciones frágiles, que usualmente están sometidos a inestabilidades políticas, económicas, sociales, protestas, bueno, lo que cabe esperar a lo largo de todo este 2009 y parte sustancial de 2010 es que esto se radicalice. Vamos. Aquellos que son países fragilizados se van a fragilizar más. Pakistán, por ejemplo. Pakistán, que tiene grandes problemas de seguridad interior, la presencia del terrorismo, los talibanes, etcétera, ha tenido que pedir un paquete de ayuda de urgencia, por ejemplo, al FMI, porque su economía, que hasta ahora era uno de los pocos puntos donde andaban las cosas mínimamente bien, bueno, colapsó. Digamos, ¿no? O Somalia, que es un país que ya es un estado fallido y que empezaba con ciertos intentos de formar ciertos gobiernos y de tener una mínima base económica, también, digamos. Y después el otro extremo, los países que uno considera más estables en el ranking mundial, Islandia, ¿no? Es el país que uno agarra los índices sociales, económicos, expectativa de vida, es de los mejores. Bueno, su gobierno cayó como el gobierno de la Rúa en diciembre del 2001, o el milagro irlandés, que fue la niña bonita del capitalismo europeo durante los últimos 10 años, bueno, está atravesando una crisis económica y política muy grave. Y en el caso más cercano nuestro, el caso de México, un país que ya venía fragilizado en los últimos años por la guerra que plantea el terrorismo, el narcotráfico, la violencia que hay. Bueno, es uno de los países, por su fuertísima dependencia con la economía americana y con la fuerte dependencia que tiene de las remesas que los millones de mexicanos envían por año a México, que es el equivalente a las exportaciones de petróleo de México. Bueno, esas remesas se han derrumbado, porque los mexicanos que están en Estados Unidos están perdiendo su trabajo, o la plata que ganan no les alcanza para girar a su familia. Y las exportaciones de México a Estados Unidos se han derrumbado. Entonces, a esa situación precaria que veníamos viendo en varios programas de México, la violencia, la corrupción, la incapacidad del Estado de dar un control al país, bueno, se la suma una muy grave crisis económica. Me parece muy interesante esto que decís, ¿no? Porque en nuestros países nosotros estamos más habituados a ver estas explosiones sociales, pero se están dando situaciones en los países desarrollados, como las que comentabas recién, que no estamos muy acostumbrados a ver. Los gobiernos del primer mundo esperan estallidos del tipo que hemos visto en países más frágiles, con instituciones menos fuertes. Bueno, ya se ve una agitación fuerte en Europa, ¿no? Que tiene cierta tradición de agitaciones políticas y sociales porque tienen sindicatos fuertes. Pero en Gran Bretaña en las últimas semanas se han visto manifestaciones obreras y además los lemas, ¿no? La aparición de lemas nacionalistas, la aparición de lemas racistas. Por ejemplo, en Gran Bretaña la semana pasada el lema era empleo para los británicos, ¿no? Y toda esta idea de echar a los extranjeros, digamos. Siempre se habla de la crisis y cómo la crisis, ciertos paralelismos con la crisis del 30. Más allá de que esta crisis es una crisis sistémica como la crisis del 30. Después a los economistas le quedará decir si es peor, más grave, menor. Bueno, es una crisis sistémica. Para buscar una crisis así de alcance global, de impacto global en lo político y en lo económico, hay que remontarse al 30.
Una de las consecuencias de la crisis del 29-30, que se extendió casi hasta 33 en su parte más aguda, fueron las consecuencias políticas y sociales. Digamos, el giro del gobierno fascista italiano hacia posturas más radicales se produce, Mussolini llega en el 22, pero su giro más radical empieza en los 30. El ascenso de Hitler es en el 33, digamos, ¿no? Digamos, la caída de la democracia en la Argentina, en Brasil, en muchos países de América Latina, es en el 30, ¿no? Cuando decimos, ¿cuándo empieza la decadencia argentina? La